Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este panel, que tengo entendido que es un panel de compartir algunas ideas de investigación, ¿cierto? Es un encuentro de grupos de investigación. Entonces, pensando en esto, yo quiero compartirles en el poco tiempo que tengo y quizás corriendo y apresurándome un poco, algunas de las ideas con las que he venido trabajando últimamente, que tienen que ver con la siguiente pregunta: ¿cómo sería posible reconstruir el proyecto de una historia de las ideas latinoamericanas para llevarlo hacia lo que yo llamo una genealogía localizada de las prácticas? Eso es algo que no podré hacer en todo, pues, en poco tiempo, pero voy a darles simplemente algunas pistas de tipo, yo diría, metodológico, antes que entrar en cosas de contenido. Entonces, partiría de la tesis, que no es una tesis mía, sino de muchos otros investigadores, de que el proyecto de la historia de las ideas latinoamericanas ha dado paso en los últimos años a una serie de críticas provenientes de distintos sectores de la historiografía y de la filosofía. De los sectores de la historiografía quiero mencionarles a la escuela del grupo de historia intelectual en Argentina. Creo que hay un congreso dentro de poco en Medellín, donde viene Elías Patti, donde viene Carlos Altamirano. Ustedes tal vez han visto estos libros de Carlos Altamirano sobre historia intelectual. Este grupo argentino ha hecho esta propuesta de historia intelectual en confrontación directa con el tema de las historias de las ideas, porque consideran que es un proyecto metodológicamente desgastado. Yo comparto en buena parte esa crítica. También está por otro lado lo que se llama la historia cultural. Peter Burke, todos estos autores más de la escuela inglesa, que también han montado este proyecto de la historia cultural a partir de una crítica de la historia de las ideas. A mí lo que me interesa no es tanto, digamos, estas críticas desde la historiografía, sino cómo desde la filosofía podríamos reconstruir el proyecto de historia de las ideas. Y digo reconstruir en un sentido muy preciso, es el sentido que utilizó Habermas, el primer Habermas en algún momento, cuando habló de la reconstrucción del materialismo histórico. Y en ese texto Habermas tiene una nota de pie de página, que para mí es muy valiosa. Él define lo que significa reconstrucción. Reconstrucción significa no abandono del proyecto, en este caso el proyecto de la historia de las ideas latinoamericanas, sino más bien la recuperación de algunos de sus elementos claves, pero no para desarrollar esos elementos, sino para integrarlos en una máquina de interpretación completamente diferente. Entonces yo por eso no hablaría de un abandono del proyecto de la historia de las ideas latinoamericanas, sino de una reconstrucción de ese proyecto. Ese sería el primer punto. ¿Cuáles son los elementos que me parecen a mí valiosos, que vale la pena reconstruir? Yo diría que son dos. El primero, el historicismo. Historicismo que proviene sobre todo de la filosofía de Ortega y Gasset. Todos ustedes son formados, me imagino, aquí en la escuela de Santo Tomás, no tengo que hablarles de todas estas cosas que ustedes conocen, ¿no? Entonces, es decir, esta tesis de Ortega de que el hombre es enteramente producto de su propia historia y de que esa historia es siempre una historia circunstancial, de que la historia siempre se vive en circunstancia, esto de que el hombre no tiene naturaleza sino tiene historia. Yo diría que esta es una tesis recuperable y fundamental, pero planteándola ahora desde la grilla de inteligibilidad de la genealogía, que es lo que yo he querido hacer. Es decir, frente a este problema de la historicidad radical, yo diría que lo importante no es entonces mirar la historicidad de las ideas ni de los pensamientos, sino la historicidad de las prácticas. Entonces yo diría que ese proyecto historicista, ese primer elemento del proyecto grande de historia de las ideas latinoamericanas, el historicismo es un elemento recuperable. Un segundo elemento recuperable me parece a mí que es la idea de pensar en situación, no solamente del proyecto de historia de las ideas, de Leopoldo Segados, de toda esta gente, sino incluso del proyecto de la filosofía de la liberación. Esto de pensar en situación. Pensar en situación significa que el pensamiento siempre es situado. Y yo creo que esto es una idea recuperable también,
si lo vamos a pensar ahora desde la genealogía. Es decir, la tesis orteguiana también de que filosofar es meditar sobre la historicidad de las propias circunstancias, de que hay que pensar situadamente, es decir, desde un espacio-tiempo específico. A mí me parece que eso es un segundo elemento que es recuperable. Bueno, segunda idea entonces sería esa. Primero, reconstrucción. Segundo, ¿qué es lo que se puede reconstruir? Tercero, yo diría que la cuestión de tanto del historicismo como de pensar en situación, recuperándola desde como un proyecto general, significaría, en lugar de trazar una historiografía marcada por algún telos, marcada por alguna teleología o por algún proyecto de recuperación de la identidad, me parece a mí que el proyecto de una historia localizada de las prácticas, en tanto que proyecto genealógico, justamente tiene que desmarcarse del problema de la identidad. Para mí eso es fundamental. El problema aquí no es la identidad latinoamericana ni la identidad colombiana, sino más bien el problema es cómo se han formado los discursos de identidad. Es decir, no se toma la identidad como cosa en sí, sino como producto. Eso es importante. No se toma Latinoamérica como cosa en sí, sino Latinoamérica como producción, ni Colombia como cosa en sí, y lo mismo con otro tipo de prácticas de género, de sexualidad, de lo que sea. O sea, las prácticas no son un dato primero, perdón, estas identidades no son un dato primero, sino un producto histórico. Es la consecuencia clara del historicismo. Son un producto histórico. Bueno, en cuanto al concepto de práctica, me gustaría darles alguna idea frente a esto. ¿Qué significa prácticas? ¿Qué significa cuando decimos pasar de la historia de las ideas a la historia de las prácticas o a la genealogía localizada de las prácticas? Pero ¿qué es una práctica? Y yo les diría por lo menos tres cosas. Primero, el concepto de práctica hace referencia a lo que los hombres realmente hacen cuando hablan o cuando actúan. Es decir, aquí lo importante es centrarse no tanto en los sujetos de las prácticas, sino en las prácticas mismas. Es decir, el proyecto de la genealogía de las prácticas se desmarca de los sujetos y hace énfasis no en los practicantes, sino en las prácticas. Cosa muy distinta a lo que hacía el proyecto de historia de las ideas. Ustedes saben, las ideas en Martí, en Bello, en Gutiérrez Girardot. Aquí nada que ver con eso, ¿no? Aquí la idea es historia de las prácticas en tanto que prácticas, en tanto que prácticas. Es decir, no el sujeto de la práctica es lo que es objeto de historia, sino la práctica misma. Entonces yo diría que aquí estaríamos frente a una historia desantropologizada, en la medida en que miramos, lo que se mira es cómo funciona una práctica, qué es una práctica y cómo funciona una práctica, cuáles son las reglas que constituyen esa práctica, la racionalidad que está inmanente en esa práctica, prescindiendo de los practicantes. No quiere decir que los practicantes no sean importantes, pero los practicantes son vistos como función de la práctica misma, como operadores de la práctica misma. Entonces aquí, digamos, el problema no es remitir la práctica a un operador externo a la práctica, por ejemplo el sujeto, por ejemplo Latinoamérica, o la mentalidad, o las ideas, sino mirar el funcionamiento de la práctica misma. Esto tiene muchos bemoles, estoy acá corriendo, en otra ocasión podríamos hablar mejor de esto. Las prácticas, para decirlo en términos tomistas que conocemos muy bien aquí, las prácticas siempre están en acto. Las prácticas no ocultan nada, no hay algo que esté detrás de la práctica luchando, pugnando por salir de la superficie, no, las prácticas están en acto, siempre están en acto. Entonces la genealogía de las prácticas tiene que mirar las prácticas por lo que son las prácticas. ¿Cómo llegamos a las prácticas? Bueno, esto ya es otro tema metodológico. Entonces sería ese el primero que yo llamaría pues el postulado de la efectividad de las prácticas. Las prácticas son siempre efectivas. Y uno mira lo que efectivamente ocurre. Otro punto sería, entonces, bueno, digamos como corolario de esto que les acabo de decir, digamos, al trazar una historia de las prácticas o una genealogía localizada de las prácticas, digamos, si ustedes quieren hacer una investigación sobre la historia de las prácticas de género,
Bueno, aquí no sería una historia de las mujeres, sino una historia de las prácticas de mujerización. O si quieren hablar de una jerarquía del Estado, no sería la historia del Estado en Colombia, el Estado, qué sé yo, del siglo XIX, sino una historia de las prácticas de estatalización. Si están pensando en una historia, qué sé yo, de la raza, no sería sería una historia de las prácticas de racialización. Por eso les decía antes que la raza, el género, Latinoamérica, el sujeto, todas estas cosas no son datos primeros, la genealogía no los toma como datos primeros, sino como productos. La cuestión sería trazar la historia de esa producción. Bueno, otro punto sería, a ver, me puede interesar. Bueno, sí, que las prácticas son múltiples, ¿no? Cuando uno va a mirar prácticas en algún momento histórico, en este caso de la historia de Colombia, pues uno encuentra una multiplicidad de prácticas. Entonces, ¿cómo hace uno para ver qué práctica va a mirar y el funcionamiento de las prácticas? Pues yo diría que las prácticas se agrupan siempre en dispositivos. O sea que una tarea metodológica realmente imposible sería mirar las prácticas en su singularidad como práctica, una práctica singular sola, digamos. Las prácticas se agrupan en dispositivos. Entonces, digamos, lo que se trataría más bien es de mirar una genealogía de los dispositivos. Los dispositivos son ensamblajes de prácticas, conjuntos de prácticas que trabajan juntas, que se ensamblan como en una máquina. ¿Sí? En mis trabajos yo he mirado varios dispositivos, el dispositivo de blancura, el dispositivo de movilidad, digamos, lo he mirado en mis libros. Esos dispositivos son máquinas que agrupan distintas prácticas, que ensamblan distintas prácticas, y lo que se trataría acá es de mirar cómo se ensamblan esas prácticas y cómo funcionan juntas en un momento determinado de la historia. Algo muy distinto a lo que es la historia de las ideas, ¿no? Aquí se mira la historia de los dispositivos y el funcionamiento de los dispositivos. Ahora bien, los dispositivos, para que un dispositivo funcione como ensamblaje de prácticas, el dispositivo tiene que tener una racionalidad. Esto es importante. A veces se dice, no, esto es pura posmodernidad, pura irracionalidad. Los dispositivos son racionales, por eso funcionan. La racionalidad de los dispositivos es justamente una de las tareas filosóficas interesantes acá. ¿Sí? ¿Cuál es la racionalidad del dispositivo de blancura, por ejemplo? ¿Cuál es la racionalidad del dispositivo de movilidad? ¿Cuáles son las reglas que constituyen ese dispositivo, que lo hacen funcionar? ¿Cómo se ensamblan distintas prácticas ahí? Eso es una tarea importante para realizar y que metodológicamente tiene una serie de problemas que no vamos a comentar acá. Las prácticas se definen por su uso. ¿Sí? Otra vez la cuestión de la idea no es que quién es el sujeto de las prácticas, sino cómo opera la práctica, significa cómo se usa algo, ¿no? Son pragmáticas. Las prácticas son siempre pragmáticas. Bueno, yo diría para finalizar, ¿cuál sería el objetivo de esto, ¿no? De hacer una historia de las prácticas? Bueno, antes una cuestión metodológica importante que es la idea del archivo, ¿no? Para hacer una historia de las prácticas, uno tiene que levantar archivos. Eso es algo que nunca hizo la historia de las ideas. La historia de las ideas era mirar, qué sé yo, grandes textos, ¿no? Facundo, Ariel, qué sé yo, los grandes textos de la historia intelectual de América Latina. Entonces el ejercicio de la historia de las ideas era mirar estas grandes ideas, cómo operaban en esos textos, cómo se relacionaban con otras, la idea de la identidad latinoamericana, la idea de, qué sé yo, del colonialismo. Pero a la hora de hacer genealogía no se trata de mirar estos grandes textos, porque lo que estamos mirando es las prácticas, ¿no? Entonces necesitamos un tipo de archivo distinto, un tipo de archivo completamente diferente, ¿sí? Un tipo de archivo que nos baje, digamos, nos saque de la idea del texto y de los hombres eminentes, de las élites, que curiosamente eran los criollos, las élites criollas latinoamericanas eran justo los que hacían la historia de las ideas, y mirar qué se hacía cotidianamente. Entonces necesitamos archivos, por ejemplo, que nos lleven a mirar cómo funcionaba la escuela, los manuales de urbanidad, las prácticas carcelarias, los manuales de higiene, que se una cantidad de archivos que para los cuales, digamos, los que hemos ido entrenando en filosofía no sabemos hacer esto. Es más o menos el trabajo de un historiador. O sea, la historia
la historia de las prácticas, en tanto que genealogía nos demanda un know-how, un saber hacer un poco distinto al que aprendemos en este saber humanístico, que es la filosofía, porque la filosofía es un saber realmente de cultura alta, no mirar textos. Mientras que la utillería del historiador es otra. La utillería del historiador es meterse en un archivo, meterse por allá a ver qué saca, ¿no? Bueno, eso es muy importante para la genealogía. La posibilidad de buscar archivos que no tengan acceso a que representen, digamos, un registro histórico de las prácticas. Para saber qué se hace, pues hay que ir a mirar qué es lo que se hace o lo que se hacía en un momento determinado. Bueno, o sea, el genealogista tiene que escribir él mismo la historia. Me parece a mí que era uno de los grandes problemas de la historia de las ideas, y es que los historiadores de las ideas, filósofos en su mayoría, siempre le pidieron prestada la historia al historiador, siempre. No mira a ningún filósofo de las ideas que no le tome la historia al historiador. Le dejaban el trabajo al historiador. Esta es la historia de Colombia, entonces miremos. Y resulta que no. Yo creo que la cuestión es que hay que escribir la historia. El genealogista tiene que poder escribir él mismo la historia, en lugar de pedirse la prestada al historiador. Me parece a mí que ese fue uno de los problemas graves que tuvo siempre la historia de las ideas. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la historia de la genealogía? El objetivo, diría yo, que es trazar una ontología del presente. Es decir, lo que uno hace no es lo que hace un historiador. A mí no me interesa, digamos, qué fue lo que pasó en el siglo XVIII en la Nueva Granada, ni qué pasó a comienzos del siglo XX en Bogotá, que son los temas que he tratado en mis libros. No voy a esas épocas, digamos, esos periodos históricos de la historia del país con la mirada de un historiador. Usted le parece muy bien su trabajo, dejémoslo hacer su trabajo. A mí me interesa más bien es el presente, ¿sí? Porque lo que hace la genealogía es mirar cómo surgen determinadas prácticas, cómo funcionan ciertas prácticas que emergieron en algún punto del pasado, pero que aún son reconocibles en nuestra vida hoy. ¿Sí? El dispositivo de blancura, por ejemplo, que emerge en los siglos XVII y XVIII, es reconocible aún hoy. Seguramente no funciona de la misma manera que funcionaba en el siglo XVII y XVIII, ¿sí? Porque ha sido articulado con otros dispositivos. Pero lo que hace un genealogista fíjense, la transformación de la pregunta por la identidad latinoamericana. No se trata ya de que somos latinoamericanos, que somos colombianos, sino a partir de cuáles son las líneas de fuerza que nos constituyen en la multiplicidad que somos hoy. ¿Sí? Y esas líneas de fuerza, esa multiplicidad de líneas de fuerzas, hay que poder trazar la historia de esas fuerzas. La historia de esas fuerzas que hoy nos atraviesan, porque somos racistas, porque las herencias coloniales que nos constituyen, digamos, uno tiene que poder trazar la historia de esas fuerzas que hoy nos constituyen. ¿Sí? ¿Para qué? Sería la pregunta. Yo diría que para distanciarnos del presente. Yo diría que la genealogía, en tanto que ontología del presente, es intempestiva, como diría Nietzsche, es decir, va en contra de su propio tiempo. La desnaturalización de las prácticas es justamente el ejercicio crítico de la genealogía, crítico en el mejor sentido de este concepto, ¿no? Es decir, mirar las condiciones de posibilidad, mirar los a priori que nos constituyen. ¿Qué es lo que nos constituye hoy? ¿Cuáles son las prácticas que normalmente están a nuestras espaldas, no las vemos, pero que las practicamos? La tarea filosófica acá es mirar esos a priori que nos constituyen, mirar cómo se han formado las prácticas históricas. ¿Para qué? Para desnaturalizarlas, como diría Foucault, para problematizarlas. Ver aquello que usualmente no vemos, porque lo tenemos incorporado, no lo vemos. Pero el ejercicio genealógico acá es trazar la historia de esas prácticas y de ese modo desnaturalizarlas. Yo diría que el objetivo de esto es mostrar que la historia está abierta, ¿no? Que aquello que nos constituye no es algo, no estamos determinados por el pasado, porque esas prácticas son históricas. Y al ser históricas significa que podemos transformarnos a nosotros mismos. Yo diría que este es el elemento ético-político que caracterizaría este ejercicio de una genealogía de las prácticas que reconstruyen la historia de las ideas latinoamericanas.